¿Le salió un mensaje que estamos grabando, no? Sí, ya salió. Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, en honor al tiempo, y que ya que estamos grabando, vamos a partir. Esta es una presentación no muy larga, pero es un tema que yo encuentro que está bastante, bueno, ya hace años, ya dando vuelta un poco, ¿no? Y trata de definir un poco un punto que, que está en duda y ha sido motivo de varios trabajos y discusiones en la revista más importante de anestesia, que básicamente es si es que la, la profundidad anestésica tiene que ver con la aparición de delirium postoperatorio. Este es un trabajo que fue publicado en el British Journal of Anesthesia el año pasado, que su autor corresponsal, el senior, es Robert Sanders. Se titula La dosis de sevoflurano y delirium postoperatorio, un estudio perspectivo de corte, o sea, un análisis de corte perspectivo. Robert Sanders es un investigador que vive en Australia, trabaja en Sydney, y la verdad es que es bien productivo, tiene más de 150, 170 publicaciones súper buenas, revistas súper buenas. De hecho, eh, esto lo revisé ayer, y él es el tercer autor de las guías europeas para el manejo y prevención del delirio, que se actualizaron recientemente en agosto de este año. Y el año 2020 fue nombrado por la ASA con la beca presidencial para el académico, que es un título así como top de investigación en Estados Unidos. Bueno, entonces ya vamos de fondo al tema. A grandes rasgos, cuando uno, o sea, los trabajos observacionales que aparecieron probablemente en 2015, también incluso un poquito antes, en 2013, habían mostrado que los pacientes que presentaban episodios más largos y sostenidos de burst suppression o supresión en salva tenían, se asociaban con mayor incidencia de delirium postoperatorio. Desde hace muchos años ya se sabe que al administrar altas dosis de anestésico y en algunos pacientes no tan altas, también se puede lograr la aparición de esta supresión en salva o de burst suppression. Por lo tanto, de una manera un poco simplista, pareciera ser razonable que si bajamos la dosificación anestésica, eh, utilizando también un electroencefalograma para guiarnos un poco, podemos disminuir la sobredosificación y por lo tanto debiese disminuir el delirium postoperatorio. Entonces esto la verdad que ya lleva algunos años, y probablemente el primer estudio grande que se dedicó a revisar esto, el estudio COA, que fue publicado por Chan, un equipo de China, el año 2013. Y ellos hicieron un estudio clínico randomizado, no ciego, en pacientes mayores de 60 años, a los cuales fueron sometidos a cirugía electiva mayor de 2 horas en dos centros desde el año 2007 al 2009 en China. La randomización fue a dos grupos entonces, uno para mantener BIS dentro del rango que sugiere el proveedor, paréntesis general, entre 40 y 60, versus el cuidado habitual, pero con el BIS ciego. O sea, le ponían el BIS, pero le tapaban la pantalla al anestesiólogo tratante. Tuvo un muy buen N, 920 pacientes, dividido en esa proporción, y tenía algunos criterios de exclusión, entre ellos la demencia, que es un buen criterio de exclusión, creo yo, para este tipo de estudios. El delirium postoperatorio se diagnosticó con CAM, que es la herramienta validada, el Confusion Assessment Method, que lo publicó por allá el año 2011, creo, Sharon Inoue. Pero, quise saber, perdón, pero lo hicieron solamente una vez al día los primeros 3 días, y esto la verdad que no es lo recomendable. En general, el parámetro actual, como el estándar de cuidado para diagnóstico de delirium, por lo menos en investigación, es utilizar la herramienta al menos 2 veces al día. En general se recomienda en la mañana y en la tarde, y esto es secundario a que el delirium postoperatorio tiene un curso fluctuante, donde uno en la mañana puede estar muy bien y en la noche muy mal. Entonces,
la idea es que hayan 2 evaluaciones por lo menos al día, y eso es lo que actualmente se acepta en la literatura que se dedica a esto un poco. Y este estudio lo hicieron con análisis de intención de tratar. Les recuerdo que el análisis de intención de tratar es que los pacientes que son randomizados se analizan según su randomización. Es decir, si este paciente fue randomizado a BIS 40-60, lo analizo como BIS 40-60, de forma contraria. Si es que fue randomizado a BIS ciego, lo analizo como BIS ciego, aunque independiente en la mitad del procedimiento, decidí sacar el BIS porque tuve una duda y era muy importante el manejo clínico, y pude mirar el BIS, igual al minuto de hacer el análisis, se hace como si hubiese estado mantenido todo el tiempo en el BIS ciego, ¿ya? Y este estudio encontró que hubo una diferencia entre los pacientes que fueron guiados por BIS versus los que no, que fue estadísticamente significativa, con EPS del 0,1 y un odds ratio de 0,58. Es decir, el usar BIS era protector para delirium postoperatorio, y las diferencias fueron significativas en delirium postoperatorio para el grupo BIS versus el cuidado habitual. Muchos años después, más de 10 años después, no mentira, como 7 años después, apareció el Engages. Ya, hay otros estudios entre medio, pero les traje los más grandes que me parece que son los más relevantes. Y está hecho por el grupo de Aidan en Washington, publicado el año 2019. Fue publicado en JAMA, y este fue un estudio randomizado que no fue ciego en pacientes mayores de 60 años que fueron sometidos a... ¿Alguien escribió algo ahí? A ver. Lo revisamos en el 2019. Sometidos a cirugía mayor en un solo centro, en la Universidad de Washington, desde el 2015 al 2018 en Estados Unidos. Ya, la randomización fue guiada por EEG versus cuidado habitual, o sea, EEG ciego, o sea, parecido al COA, solamente que ahora podían mirar el EEG particularmente, y tuvo un súper buen N también, más de 1.200 pacientes, randomizados de esta forma, con criterios de exclusión claros que incluían el delirium preoperatorio y otros. Y el diagnóstico de delirium postoperatorio fue hecho con CAM o CAMICU, si es que estos pacientes estaban intubados, porque es la herramienta para utilizar en los casos que los pacientes están intubados, más un registro de la ficha clínica, y este sí fue muy bien hecho, el diagnóstico con 2 veces al día por 5 días. Se hizo análisis por protocolo, que es lo contrario a intención de tratar, es decir, se analizan según a lo que terminan siendo al grupo que estuvieron. Si hubo algún cambio intermedio, se pierde la randomización y se analiza al final. Solo los que completaron el seguimiento, ¿ya? ¿Y qué encontró esto? La verdad es que no encontraron diferencias significativas entre ambos grupos, con un valor de P de 0,22 y con esta incidencia. Entonces no hubo diferencia significativa en delirio postoperatorio entre el grupo guiado por EEG y grupo de cuidado habitual. Ya. Y aquí podemos ver los gráficos que presentan. En el A pueden ver los pacientes que tuvieron tasa de supresión mayor a 1. Ya. En el lado B, los que tuvieron BIS menor de 40, que son más o menos similares. Y se puede ver que en el grupo guiado por EEG tuvieron menor, o sea, los que no tuvieron delirio tuvieron menor tasa de supresión menor a 1, mientras que los que tuvieron delirio tuvieron mayor tasa de supresión menor a 1. Algo similar en el grupo usual, y el BIS también fue de algo similar. Entonces, a pesar de que lograron diferencias significativas en profundidad anestésica, es decir, el grupo guiado por EEG tuvo solamente 7 minutos de supresión mayor a 1 segundo, versus el cuidado habitual, que tuvo 13 minutos, o sea, tuvieron una diferencia de 6 minutos, y esta diferencia fue significativa. Y a pesar de que tuvieron un BIS menor a 40, el grupo guiado por menos tiempo, 32 minutos versus el cuidado habitual de 60, que fue más largo, o sea, estuvieron más profundos los con cuidado habitual, y estas diferencias fueron significativas, no hubo diferencia en cuanto a delirio postoperatorio. ¿Ya? Y este estudio también fue súper renombrado y discutido en las editoriales de grandes revistas, etc. Y el año pasado, o el antepasado, apareció el
Balance, el subanálisis del balance por Everett. Este estudio es un subestudio de un estudio más grande que se llama Balance, que fue publicado en Lancet, que buscaba estudiar el rol de la profundidad anestésica con la mortalidad. Fue un RCT no ciego en pacientes mayores de 60 años, sometido a cirugía no cardíaca mayor a 2 horas con gases, multicéntrico en 8 centros, fue realizado en 3 países entre el año 2012 y 2017, que incluían Australia, China y Estados Unidos. La randomización fue guiado por BIS a 50 o BIS 35. Entonces, dentro de los parámetros más o menos establecidos por el proveedor, hay un grupo que claramente está dentro del rango y uno que está más profundo. El N fue alrededor de 655 pacientes, excluyeron pacientes con delirium preoperatorio y el delirium también fue bien diagnosticado con esta herramienta 3D CAM, que es una herramienta como el CAM, pero que es más rápida, se hace en 3 minutos, o CAM IQ, si es que los pacientes estaban intubados, 2 veces al día. Y se hizo con análisis de intención de tratar y al mismo tiempo por protocolo. Y en este caso, este estudio más grande, tanto por intención de tratar como por protocolo, encontraron que hubo diferencias significativas en profundidad anestésica y diferencia de delirio postoperatorio, con un OR alrededor de 0,58, 0,53. ¿Ya? Entonces, la verdad es que las cosas son bien, o sea, aquí en cuanto al delirium, vemos que se va por un lado y para el otro el péndulo. De hecho, si agarramos todos estos trabajos y otros más, probablemente más pequeños, los metemos en la gran juguera y hacemos metaanálisis, podemos ver que hasta el Engages, si por ejemplo hubiésemos hecho este metaanálisis hasta el Engages, como el Engages tiene un poder más grande por la gran cantidad de pacientes que incluyó, corría la balanza hacia el lado de que no favorecía. Pero después aparecen otros trabajos, incluyendo el de Everett, que también tenía más peso, y ahora estamos en el lado de acá, y la verdad es que esto se ha movido de un lado a otro. Ojo que estos trabajos tienen una I cuadrada de 53, en general sobre 25 se considera que es muy alta heterogeneidad y es difícil de sacar conclusiones respecto a esto. Y después de este último trabajo, la verdad es que salieron varias críticas y editoriales en el mismo British Journal of Anesthesia de distintos grupos súper reconocidos, guiados por Avidan, James Lay, Schneider y Minto, y un grupo italiano, en el cual las críticas que se le hacían a este trabajo, al último trabajo, es, por ejemplo, si es que el BIS es una medida válida para medir profundidad anestésica, sobre todo en población mayor, ya que existen diferencias ya escritas del número, me refiero, del BIS, en los pacientes mayores. También mencionaban que podían haber diferencias en cuanto a diferencias genéticas por incluir también población asiática en comparación con estudios previos que solamente incluían a pacientes de Estados Unidos. Refieren también escasa diferencia clínica entre los grupos en birth suppression también, sin repercusión en el estudio Balance, o sea, en el estudio madre, este grande, no hubo diferencia significativa entre los pacientes que fueron manejados con BIS de 35 versus BIS de 50 en relación a mortalidad. Y ahora en este subanálisis sí encontraron diferencia y en general el delirium postoperatorio está asociado con mortalidad. Entonces, ¿cómo? Si el delirium postoperatorio es un mediador de mortalidad, ¿por qué en el trabajo grande que tiene más y todo no apareció diferencia y aquí sí? Les parece raro también. Existen también confundentes no considerados como la presión arterial media, el uso de benzodiazepina o drogas vasoactivas, la paradoja de titulación de droga también, que fue este concepto que nos explicó Cortines en el Journal Club pasado, y un punto que está ahí destacado, que voy a meter un poquito más, es la randomización a EEG versus BIS en lugar de a MAC. O sea, vale la pena randomizar a lo que estamos midiendo la profundidad anestésica o de una vez deberíamos ir a randomizar por la concentración de anestésico que estamos administrando. Bueno, esto es un DAC, esto es un gráfico acíclico direccional, Directed Acyclic Graph, ¿ya? Que es una forma gráfica de representar estudios en general de causalidad. Se leen de derecha, ustedes están viendo su pantalla desde la izquierda hacia la derecha, perdón, y lo que buscan es generar como una línea temporal y de causalidad entre las cosas que se ven entre medio, ¿ya?
En general, lo que se está haciendo, lo que se había hecho hasta ahora era hacer lo que está descrito en el B, es decir, randomizar a un target de EEG OBIS para lograr así un MAC. Esto te va a dar un eje intraoperatorio que a su vez va a determinar que tú puedas cambiar el MAC. Y esto, finalmente, el eje intraoperatorio va a tener supuestamente una incidencia de delirio. Y esto a su vez está asociado a múltiples confundentes que pueden actuar en distintas partes de la cadena. Y la verdad que, por lo menos como decía James Lay y Gaskell, al parecer sería más correcto randomizar directamente, como se ve en el diagrama A una concentración de MAC, porque es un análisis causal un poquito más reducido, más fácil, con menos capacidad de obtener más confundente, para lograr un eje intraoperatorio y así llegar a delirium postoperatorio de forma más directa y fácil, más fácil de comprender y de analizar. Estos diagramas, échenle una mirada porque la verdad es que van a ser cada vez más frecuentes y la gracia de estos diagramas es que tienen una representación matemática que puede ser analizada y puede ser cuantificada. Entonces, a grandes rasgos de la introducción, en resumen, existen resultados opuestos respecto al rol de la profundidad anestésica en el desarrollo de delirium postoperatorio. Vamos entonces al trabajo particular. Eh, este fue un estudio de cohorte prospectivo observacional en pacientes mayores de 65 años con cirugía no intracraneal con estadía esperada postoperatoria mayor a 2 días. Fue unicéntrico, hecho en Estados Unidos, y fue un subanálisis de otro estudio que se llama iPod-B3. Tenía criterios de exclusión claros, como pacientes con demencia o que tuviesen una administración de halogenado muy bajo, menor a un MAC mediano de 0,2. Y a grandes rasgos tenía variables de exposición y desenlace. La exposición, es decir, la variable X, ¿cierto? La variable independiente, fue básicamente la dosificación del anestésico. Esto está representado por dos grandes variables, por el AMS, que es el Age Adjusted Median Self-Referring MAC Fraction, o sea, la mediana ajustada por la edad de la fracción de SEO en MAC, ¿ya? Y esto fue básicamente la mediana de SEO partido por el MAC ajustado por la edad, ¿ya? Así que el paciente pasaba toda la cirugía con un MAC de, no sé, la mediana de SEO de 2 y después tenía su ajustado de 2, era alrededor de 1. Y por otra parte, querían ver como la temporalidad de esto, entonces agregaron la dosis multiplicada por el tiempo. Entonces hicieron el área bajo la curva de SEO, que básicamente es la dosis de SEO, por el tiempo en segundos, y le hicieron lo sacaron el logaritmo en base de 10 simplemente para normalizarlo y hacer más fácil el análisis estadístico. Y entonces esta es la variable X. Las variables de desenlace o los outcomes fueron el grado de severidad de delirium postoperatorio medido con la Delirium Rating Scale 98, que ellos lo nombran DRS, ¿ya? Es una escala continua de gravedad del delirium. El diagnóstico, sí o no, categórico, de delirium postoperatorio, que usaron la herramienta 3D CAM o CAMICU, si el paciente estaba intubado, para determinar incidencia de delirium postoperatorio, y esto lo hicieron 2 veces al día por al menos 4 días. Otras cosas derivadas del cuidado general, sacaron un score de mortalidad, un score de complicaciones serias y scores preoperatorios de cognición que incluían el MoCA y un test de tracking como de movimiento, de seguir los movimientos, y marcadores de neuroinflamación que incluían la interleuquina 8 plasmática, el neurofilamento liviano, proteínas tau y la proteína S100B, que son proteínas ya escritas para medir neuroinflamación. El estudio de poder se hizo considerando una regresión lineal con efecto de Cohen moderado. El efecto de Cohen es la diferencia entre las desviaciones estándar de ambos grupos que vamos a comparar, dividido por la desviación estándar agrupada de ambas, con 7 predictores para un análisis de sampleo clásico, con un poder de 80% de un alfa de 0,05, que es lo habitual. Se requerían 97 pacientes para determinar un efecto, utilizando el efecto pico de la severidad del delirio con la escala de RS como outcome continuo, pensando en una regresión lineal. Entonces, el análisis estadístico, todos los pacientes incluyen el cálculo de la escala, todos los pacientes fueron incluidos en el cálculo de la escala de RS, incluso aunque no cumplieran criterios de delirio, ¿ya?
Como fuera algo continuo, el que era más sano probablemente tenía menor puntaje y el que tenía más alto tenía más. Hicieron un Shapiro-Wilk test para evaluar la normalidad de la muestra. Descartaron outliers por distancia de Cook. Eso simplemente cuando se hace una regresión lineal se ve la distancia desde la línea regresada, ¿cierto? Que es una línea recta básicamente, con los outliers, con los valores que se escapan de la línea. Si es que tenían más de 4 promedios, consideraban que era un outlier y lo sacaban del análisis. Hicieron correlaciones con la Spearman y comparaciones de medias, eso está escrito, lo cual me pareció raro, yo hubiese dicho que se hacen con medianos, pero tal vez fue un error o tal vez algo que yo no vi bien. De grupo con Mann-Whitney o Wilcoxon-Ransom test, que es lo mismo, con corrección de continuidad. Entonces, ¿cuántos los resultados? Agarraron 167 participantes con data intraoperatoria. De estos, 120 participantes recibieron sevoflurano. 2 fueron excluidos porque su cirugía fue cancelada o abandonada, con los cuales les da un total de 118 participantes, y 7 participantes fueron excluidos porque les dieron muy bajas concentraciones de sevoflurano. Por algún motivo salía que era menor a 0,2 MAC, por lo cual se quedaron con 111 participantes, que era más de 97, que fue su límite para encontrar el poder necesario para hacer este análisis. Aquí les muestro la tabla 1, que como siempre es la tabla de las características demográficas de los pacientes, donde están agrupados como el total de toda la cohorte, y también dividida por los pacientes que hicieron o no hicieron delirio. Y aquí podemos ver que en general no hubo diferencia mayor en cuanto a edad, tampoco en relación al sexo, pero sí los pacientes que, y un poco esperado, ¿no? Como lo que sabemos de la literatura previa, los pacientes que presentaron delirium tuvieron significativamente más alta la mortalidad, las complicaciones, el tiempo operatorio, y fueron, por lo menos con la herramienta de cognición, fue bastante límite ahí la diferencia. En general, los pacientes que presentan delirium postoperatorio tienen un nivel de cognición basal más malo, ¿ya? Eh, y esto la verdad que con el MOCA no se encontró, pero con el otro fue justito ahí en el límite. Ya, y aquí ya vamos a los resultados propiamente tal del estudio. Entonces, lo primero que hicieron fue estudiar la mediana del sevoflurano ajustada por la edad, ¿cierto? Entonces aquí abajo vemos las distintas medianas que van de 0,4 a 1,6. Nosotros mantenemos habitualmente alrededor de 1. Y fueron viendo cómo cambiaban el pico de esta escala de delirium, del DRS, en los distintos pacientes, y la verdad es que no encontraron una correlación entre la administración mediana de SEO y el pico de esta escala de delirium DRS. Fue muy cercana a 0, de menos 0,14, y esto no fue significativo. Entonces, la verdad que en este caso no hubo una correlación entre la mediana de sevoflurano y el pico de la escala de delirio. Ahora, si agarramos estos mismos datos y los dividimos, pero de forma categórica, es decir, vemos qué pacientes presentaron delirium postoperatorio según 3D CAM y 3D CAM versus o CAM IQ, vemos que también la diferencia entre ambos grupos, los que sí presentaron delirium versus los que no, tampoco la verdad tuvieron mayores diferencias. Esto hicieron, la verdad que se ven casi en la misma línea, en las líneas medianas, ¿cierto? Datos justo al medio, y tuvieron una P de 0,86, que no es significativa. Ahora, si metemos dentro de la ecuación el tiempo, podemos ver que fue básicamente lo mismo. ¿Ah? Encontraron ahí el tiempo del área bajo la curva de sevoflurano y con el pico de esta escala de RS, y la verdad que también fue muy cercana a cero la Rose-Spearman, no siendo significativa, y al categorizar el delirium postoperatorio, también encontramos que no hay mayores diferencias, siendo tampoco significativa. Al hacer después un análisis un poquito más elaborado, ya buscando asociaciones probablemente tales, utilizando una regresión de Poisson, al hacer el análisis univariado no encontraron que fuera significativa la administración, o sea, la mediana sevoflurano con la escala DRS, y al meterlo a un análisis multivariado, ya con distintas variables, con al menos 7, ¿cierto?
de las que podíamos meter dentro del modelo. Eh, Nuevamente no les resultó estadísticamente significativa la dosis de sevoflurano, pero sí otras variables que son sabidas que influyen en el delirium postoperatorio, como la edad, el sexo, el tiempo operatorio y la relación de esta escala de cognición y su relación también con la edad. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí en particular del trabajo previamente tal? Si nadie contesta, voy a seguir de largo. Yo, Pede, yo tengo Dime, una duda. dime de nuevo, En la tabla anterior, sí, si tú ya encontraste una diferencia en la edad y tanto en el estado basal, ¿qué sentido tiene crear un indicador combinado de estos dos valores? sí. ¿Qué Sí. información nueva Lo te que da? pasa, lo que pasa es que ahí eso, cuando tú veías estas tablas de análisis multivariado que hacen esta interacción, eso se llama hacer estudiar la interacción entre dos variables particulares, es porque probablemente por tu conocimiento experto tú sabes que hay una relación entre la edad y la cognición. Y eso a la gente que estudia delirium es súper sabido. Los pacientes, a la medida que envejecen, bajan su nivel de cognición. ¿Ya? O sea, si le hacemos estudios seriados a los pacientes en el tiempo, sabemos que esto va a ir disminuyendo. Y al mismo tiempo, la edad es un factor como predictor de delirium postoperatorio. Entonces querían ver un poco la interacción entre estas dos cosas, ¿ya? Entonces, ahí ellos demuestran que hay una relación de las variables independientes, pero también interactuando, ¿ya? Eso, no sé si me explico bien. Sí, lo entiendo, pero mi idea era que si eventualmente ya por separado funcionaban como como predictores de deterioro o de delirio postoperatorio, Ujú. en, en general uno que trata de ver si interactúan o si por separado tienen peso, si no una enmascara el peso de la otra, Y ¿ya? exactamente, exactamente. Pero por eso me llamó la atención que lo presentaran igual, yo me lo Sí, hubiera guardado en el bolsillo probablemente. sí, sí, yo creo Sí, que pero, puede ser. oye, René y P, sí, pero ahí, René, tenés que considerar que las interacciones pueden ir en sentido, o sea, en los dos sentidos, porque tú podés tener efectos aditivos de las dos variables independientes, Claro. pero también podés tener una interacción que una enmascare la otra o una potencia la otra. Y ahí, en el fondo, también es algo que es relevante, porque finalmente puede existir un otro efecto subyacente que explique el por qué se produce esa potenciación. Entonces, está escrito y es razonable, digamos, como dice P, si es que desde el punto de vista técnico hay evidencia de que las dos cuestiones interactúan de alguna forma, el analizarlo en forma separada y sinérgica o interactiva, digamos. Perfecto, gracias, Feña. ¿Pueden Gracias. querer decir? No, sí. Bueno, entonces, a grandes rasgos, no existe correlación entre dosis de sevoflurano e incidencia o severidad de delirium postoperatorio, la severidad medio por esta escala. Y no existe correlación entre dosis de sevoflurano ni marcadores de neuroinflamación. O sea, también, perdón, ahí no lo mencioné, pero también hicieron estudios para los marcadores de neuroinflamación y no hubo diferencia entre los distintos grupos. Este estudio no soporta un rol causal entre la dosis anestésica y parámetros clave en la fisiopatología del delirio postoperatorio, es decir, lo mismo que estamos hablando, ¿cierto? No hubo cambio en cuanto a las cosas de neuroinflamación, por lo tanto nos alejaríamos por ahí del rol que asocia la profundidad anestésica con la aparición de delirio. Y la verdad que estudios randomizados serían mejores para probar esta causalidad, pero hasta el minuto de que fue hecho el trabajo no existen estos estudios donde se haga randomización por simplemente la dosis de anestesia administrada más que por un marcador eje. Y este grupo presenta básicamente este DAG también, pero de forma, como llaman la discusión, en la cual ellos piensan lo mismo que conversamos. Estos gráficos se leen de izquierda a derecha, una línea temporal, y las flechas que son continuas estarían asociadas a cierta causalidad, por lo menos, y las que son discontinuas es algo que ellos estaban probando, pero no lo resultó, entonces no irían. Entonces ellos mencionan que la dosis anestésica produce un cierto estado intraoperatorio, estado cerebral intraoperatorio, que va a cambiar el eje, y esto a su mismo tiempo va a hacer que el anestesiólogo cambie su dosis anestésica, ¿ya? Ellos trataron de ver si esto tenía alguna relación con delirium postoperatorio, pero al parecer no, tampoco el estado intraoperatorio, y sino más bien la evidencia previa, ¿no? Ellos no lo mostraron aquí, pero
al parecer sería más relevante qué pasa con la cirugía y la liberación de mediadores inflamatorios que pudiesen estar asociados con el delirium postoperatorio directamente, ¿ya? Entonces, esta es la típico que discutimos, que los pacientes no es que hacen delirium solamente por la anestesia se le da porque los pacientes se vienen a operar. Y la verdad es que todavía no se ha diferenciado muy bien el rol de uno versus otro. De hecho, mentira, sí han habido intentos de diferenciarlo. De hecho, en la misma discusión hay un estudio de Stacy Dainer que el grupo menciona, en el cual a pacientes mayores de, creo que 70 años, le hicieron resonancia magnética, así igual que nosotros. Y lo único que le hicieron así de invasivo fue ponerle la vía venosa, igual que nosotros. Los durmieron con, creo que un bolo de propo, mascarita laringia y gases. Y le estudiaron marcadores de neuroinflamación, de inflamación general y neuroinflamación. Súper sencillo el estudio y súper creativo. Y la verdad es que no hubo mayores diferencias en cuanto a la administración de sevoflurano y los cambios de marcadores de inflamación sistémica y de neuroinflamación. Por lo cual eso daría una señal más bien de que es probablemente la cirugía y la inflamación que se produce de esta algo mucho más relevante que el rol que pudiese tener la anestesia propiamente tal en la aparición de delirio. Por supuesto, como todos los estudios, tiene limitaciones. La administración de anestésicos fue según discreción clínica de cada anestesiólogo a cargo. La dosis administrada de sevoflurano fue relativamente alta, como en un marco así como promedio general de 1,07, lo cual estaría dentro de rangos altos en según piensa, pero debería haber servido algo contrario. Este estudio que es de corte sería peor que una RCT para medir causalidad, sin duda. Sin embargo, no existe una receta apropiada. Y algo que sabían un poquito desde antes, que no se ha encontrado muy bien, la falta de plausibilidad biológica conocida entre relación de dosis de anestésico y delirium postoperatorio, que no fue tampoco resuelto por este estudio. Y ahora bien, como ya a términos grandes generales de un poco de esta área, unas conclusiones y recomendaciones clínicas más bien desde el punto de vista personal, según la evidencia actual. Yo le diría que la evidencia disponible actualmente es controversial respecto al rol causal de la profundidad anestésica sobre el delirium postoperatorio. Se desconoce si la disminución de la profundidad anestésica disminuye el delirium postoperatorio, pero sí se sabe que la disminución indiscriminada de la profundidad anestésica o del nivel de hipnosis incrementa la incidencia de despertar intraoperatorio con recuerdo, es decir, awareness. Por lo tanto, yo creo que si estamos monitorizando podemos tratar de bajarlo un poco, pero siempre dentro de rangos que sean un poco acuerdos, o sea, no sé, concordantes con la práctica clínica habitual, un poco con alta precaución. Si fuese posible en general, parece prudente intentar evitar burst suppression en el EEG. Hay otras cosas que también causan burst suppression, ¿cierto? Los pacientes que están muy fríos, probablemente dosis muy alta de opioides, etcétera, que pueden tener cierta interacción. Y pudiese existir una población que es más vulnerable a los efectos de los anestésicos, que la verdad que probablemente se diluye en grandes RCT, que esto es lo que se está como en boga actualmente, pero es difícil o no ha sido posible identificarlos bien. Probablemente el rol va a ir en buscar esos pacientes que hacen más burst suppression, pero todavía no lo sabemos. Está como en pleno análisis. Y hay que buscar un poco cómo diferenciar estos pacientes. Muchas gracias. Eso era lo que yo les quería comentar. Entonces, abro ahora el micrófono para preguntas. ¿Me Dale. escucho? Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Oye, gracias por la presentación, súper interesante ¿cómo se llama? Cómo mostraste la evidencia previa a este estudio también. Tengo una duda que no alcancé a escuchar. En este estudio se incorporaron pacientes, o sea, ¿cuál era el criterio de inclusión? ¿Mayores de 60, mayores de 65 o algún Sí, otro? pacientes mayores sometidos a cirugía no intracraneal, con cirugía mayores a 2 horas, con estadía esperada mayores a 2 días de intrahospitalaria. Ya, Cirugía general no, claro, no neuro, básicamente. entiendo. Mira, quizás ahí puede ser como
un tema, porque cuando los adultos mayores incluye pacientes, digamos, solamente por edad, sin otro marcador, probablemente estás metiendo muchos pacientes que no necesariamente tienen tanto riesgo de tener delirium. O sea, los pacientes sobre 65 años son súper, súper diversos. Hay pacientes que, pensando en estos conceptos de fragilidad, que en realidad tienen muy poca reserva funcional y otros que son extremadamente robustos. Entonces, probablemente, y como está demostrado que la fragilidad sí tiene una gran correlación con delirium, a veces el hacer estos estudios como con criterios solamente etarios, como sobre 65 años versus ver en particular en pacientes que tienen más riesgo de delirium, como aquellos frágiles, quizás puede ser una razón por la cual uno puede no encontrar diferencias en delirium cuando hace estos ajustes, digamos, de sevoflurana según profundidad anestésica. Puede ser un confundente. Sí, podría ser, yo estoy de acuerdo. Sí, o sea, súper de acuerdo con lo que menciona Detlef. Eh, Claramente la fragilidad es otra cosa que también es un factor de riesgo fundamental para la aparición de delirium postoperatorio. Y, y si lo hubiesen medido, chuta, ideal haberlo tenido también, pues. Yo creo que no lo midieron. Pero sí, sin duda, estoy súper de acuerdo. Eso. Bueno. No sé, Antimio. Nada de nada. No, pues si estamos atentos, tranquilo, no es que haya quedado todo. Pero Pe, yo quisiera hacer el comentario nomás sobre una de las cosas que tú comentaste al final, que era sobre el uso de Mac alto. Ujú. Probablemente nosotros estamos acostumbrados a trabajar con valores de Mac mucho menores que eso, o sea, no mucho menores, Sí, pero estamos trabajando mucho más cercano a 0,75, ¿ya? sí, Pero también al mismo tiempo quiero hacer el disclaimer de que tendemos, o yo veo que se tiende poco a ajustar por la edad. Entonces, finalmente nos quedamos con la famosa idea del 1,5, como movernos entre 1,5 y 1,2 o 1,1, pero son pocos los que yo veo, por lo menos en la práctica clínica de los residentes, que estén ajustando por la edad. Y si uno piensa en 1,5, probablemente hay personas ya de sobre 70 años que si uno está trabajando con uno o más de un Mac por defecto, ¿ya? Entonces, en la práctica hacer referencia nomás a tener ese warning, acordarse que los pacientes su MAC disminuye con la edad y que puede ser un efecto importante, y si sobre todo estamos usando opiáceos, los requerimientos pueden disminuir aún no pueden, sino que disminuyen aún mucho más, ¿ya? Y de repente podemos tener valores que se ven en 0,8, 0,9, pero están de lo mejor para ese tipo de pacientes. sí, bueno, de hecho, apoyarse un poco en los monitores, pues. Si los monitores actualmente, uno ya ni siquiera tiene que hacer un cálculo, aparece ahí mismo la fracción ajustada por la edad, hay que darse la lata de meterle la A al ventilador antes de ponerlo, pero no es más que eso, y facilita mucho más las cosas, ¿ya? Exactamente. Bueno, viendo que no hay más preguntas, porque ahí me preguntan, ¿no? Placa. No, un breve comentario que Sí, este trabajo va un poco en la línea de lo que nosotros quisiéramos que realmente ocurriera. En el fondo eh, que los anestésicos en realidad no son tóxicos, lo que se ha ido desmitificando en pediatría y ahora en esta población también, en el fondo que el anestésico no es el culpable, sino que la forma tal vez de la administración y por supuesto la situación basal de los pacientes. Sí que a mí me gustó harto el trabajo y ojalá que siga por esa línea la evidencia, digamos. Ese comentario nada más. gracias. Jope, buena presentación, gracias por la revisión igual. Bueno, la diferencia, bueno, lo que dice el Laga es verdad, uno quisiera saber eso, pero también esto como que hace que uno quede como con la sensación de que entonces el bis no sirve, porque uno pensaría que si le daba menos, tenía menos delirium, entonces de ahí en adelante ya hay que fijarse en otras cosas para disminuir el delirium postoperatorio. Sin embargo, creo que igual es importante seguirlo utilizando, quizás no con el número, sino con el análisis de las ondas,
porque el ahorro anestésico finalmente quizás no va a repercutir en menos delirium, pero sí va a repercutir en otros beneficios, como por ejemplo menos hipotensión, eh, o menos, otro tipo, menos gasto, digamos, menos contaminación, qué sé yo. Así que finalmente, pese a que ese objetivo de disminuir el delirium no sea el que uno quiere, siempre el reducir la dosis va a tener quizás algún otro beneficio eh, relevante. Muchas gracias, Alejandro. Súper buenos comentarios. Yo creo que o sea, lo que tú dices es fundamental, como diferenciar el BIS, el índice, el numerito, versus como la onda electroencefalográfica y su derivado, el espectrograma. Les traigo hoy un trabajo de una autora internacional de VIX, que fue publicado en el año 2022, en el cual el grupo encontró que en la medida que el valor del BIS tiende a ser, o sea, tiende a ser sistemáticamente más alto a medida que incrementamos la profundidad anestésica en los pacientes mayores, en comparación con pacientes viejos. Por lo cual, el BIS podría estar falsamente aumentado en personas mayores con propofol al menos. ¿Ya? Entonces, aquí si vemos lo que es pérdida de conciencia. Esto 1 minuto antes del lock, 2 minutos antes del lock, Cmax es la concentración máxima alcanzada y el log Cmax es el punto intermedio entre ambas. Y si comparamos los valores de BIS de los pacientes jóvenes versus los pacientes viejos parten a un basal más bajo y también con el tiempo se van profundizando más. ¿Ya? Y esto se ha visto de forma similar en grandes cohortes de pacientes con halogenado. Ya en personas mayores tiende a existir un aumento en los valores de BIS, me refiero al índice, a pesar de que la fracción promedio expirada anestésica aumente por el MAC ajustado por la edad. Entonces ustedes empiezan a mirar el BIS promedio en esta figura B, y en la medida que aumenta la edad, podemos ver que tiende a irse hacia arriba, incluso aunque los valores de MAC tiendan a bajar. Por lo tanto, el BIS podría estar también falsamente aumentado en personas mayores con sevoflurano. Y aquí vemos en el gráfico de abajo cómo en la medida que avanza la edad, los valores de BIS que están en rojito tienden a ir aumentando, independiente de que la fracción de la edad tiende a ir también aumentando, pero debía ser al contrario, ¿cierto? O sea, uno piensa, tú te mantienes con el MAC, pero ajustado por la edad, pero el valor probablemente tal del MAC ajustado por la edad es menor, ¿cierto? En un paciente joven probablemente sea más cercano a 2, y en un paciente de 90 años va a ser cercano a 1%. Y esto también fue demostrado nuevamente por un grupo recientemente, que el BIS incrementa a medida que aumenta la edad, y esto se ha visto en correlación con el CEF95 también. ¿Ya? Así que ojo con esas cosas. Bueno, y en honor al tiempo, para que nos vayamos a trabajar, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Alguna última duda, comentario? Grande, Pede. Ya, lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias. Que tengan buen día. Chao, chao. Gracias, Cristóbal.